Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento virtual. Por favor, a través del chat me pueden confirmar que me escuchan. Perfecto, Brian, Juan, muchas gracias. Bueno, les acompañamos el día de hoy en esta importante sesión Juan Guillermo Rincón, director jurídico y CEO de RC Migration, y de igual manera Catherine Martínez, coordinadora de marketing. También se encuentra desde nuestro departamento de bienvenida Erika González, con quien podrán solucionar todas sus dudas e inquietudes puntuales sobre su caso y posteriormente agendar su cita. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de Global Talent Independent o la GTI. Dejamos aquí un pequeño recordatorio que esta información es de carácter general, la cual no debe de ser tomada como un consejo particular para una situación específica. Dentro de toda esta información utilizaremos términos en inglés con el propósito de transmitir conceptos específicos dentro de este contexto. Nuevamente, les invitamos a agendar la asesoría legal para definir su proyecto de visado en manos de expertos. El día de hoy trataremos varias temáticas, principalmente quiénes somos RC Migration. También vamos a hablar sobre qué busca Australia con este tipo de visado, con la GTI, áreas estratégicas, y también vamos a hablar sobre las claves para determinar si tu perfil es el viable, proceso de este visado, y finalizaremos con los beneficios de esta visa, y en el cierre haremos espacio de preguntas e inquietudes que tengan respecto a este visado. Iniciamos sobre quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos. Servimos a las personas, familias y empresas a lograr todos sus proyectos de visado para Australia, desde vivir, trabajar, migrar y emigrar, y estudiar. Definitivamente nuestra función o nuestro servir es que no solo tramitamos visas, sino gestionamos proyectos de vida. Sobre nosotros podemos decir que somos la agencia de migración registrada ante el gobierno australiano con más de 13 años de experiencia a su servicio, una de las más grandes de Latinoamérica, un equipo de trabajo de más de 25 profesionales altamente capacitados para poder comprometernos con el éxito de cada una de las etapas de su aplicación. Después del análisis de cada perfil, solo aceptamos casos con alta probabilidad de éxito, de lo cual nos ha permitido mantenernos en más de 2.000 visas aprobadas y una tasa de éxito del 98%. Aquí ya en esta parte le doy la bienvenida a nuestro director Juan Guillermo Rincón, quien ya va a abordar un poquito más acerca de este visado, de esta excelente oportunidad para su proyecto de vida, y pues obviamente ya va a entrar un poquito más en detalle. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Catherine, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por dedicarnos este rato para hablar de este nuevo programa de migración que tiene Australia. Hay que dar como un poquito de historia. Australia, pues definitivamente es un país de migrantes, ¿no? Es decir, las estadísticas del censo, del último censo, dicen que en Australia, las personas que vivimos en Australia o somos emigrantes o somos hijos de emigrantes en un 50%, es decir, la gran mayoría de las personas que vivimos en Australia hemos llegado de alguna manera recientemente, y eso es una característica del país. Es un país que, debido a su composición demográfica, tiene mucho más personas mayores que niños. Entonces, la única manera de reemplazar la fuerza laboral es traer fuerza laboral de afuera, y la única manera de crecer es crecer con extranjeros. De esa manera, Australia, pues desde hace muchísimos años, es decir, desde hace más de 100 años, es un país que le abre las puertas a los emigrantes, y en ese programa de migración ha ido ajustando el tipo de migrantes que quiere.
digamos que los programas de migración en Australia van variando en el tiempo. Lo que tenemos ahora, y este ahora es un programa que salió en octubre del año pasado, en octubre del 2020, es un programa donde Australia se está focalizando en unas áreas específicas de la tecnología del saber y ha abierto un programa que se llama Global Talent Independent, es decir, talentos globales independientes en el sentido de que no requieres que haya una empresa australiana que te contrate o una universidad o un instituto que te nomine. Una persona lo puede hacer de manera individual, de manera independiente. Para ese programa ha abierto un cupo muy grande en términos de las cifras que manejamos nosotros en Australia, un cupo de 15,000 plazas para esta visa. Es un cupo significativamente importante, significativo en términos de que en total Australia anualmente pretende atraer 160,000 emigrantes y pues dentro de esos 160,000, 15,000 se espera que sean talento distinguido, lo que significa que es prácticamente el 10% de lo que se busca, que es una cifra importante dentro de este contexto. Lo que pretende es que estas personas que tengan estas características de talento distinguido vengan a Australia a vivir con su familia y se establezcan del todo a traer a vivir acá. Entonces, lo que Australia quiere en este sentido es personas en unas áreas determinadas. Las áreas que Australia está buscando son estas 10 áreas que, sin pretender ser exhaustivo, quisiera como elaborarlas un poquito. El primero es el tema de recursos. Para nosotros recursos en este contexto son carbón, hierro, cobre, todo lo que tiene que ver con recursos mineros. Entonces, tecnologías que tengan que ver con minería son absolutamente, o expertos, personas que tengan experiencia, calificaciones, que hayan hecho investigaciones en el área de manejo de recursos, definitivamente es un tema que Australia está buscando. Agri-food y agrotech es básicamente el tema de producción de comidas y bebidas, pero en el tema no solamente de producción, sino de producción de alta tecnología. Allí está todo el tema de manejo de drones, el manejo de laboratorios móviles, el tema, todo lo que pueda mejorar la productividad agropecuaria es otro tema importante. El tercero es el tema de energía, energías limpias, energías más eficientes, energías alternativas. Es también un tema importante. El tema de salud, tanto en el tema de biotech como el tema de farmacia, sigue siendo pues uno de los temas donde Australia quiere desarrollar y tiene un área importante. Es importante mencionar que de todos modos, pues en estos recursos, en estas áreas estratégicas o target areas, como se les dice técnicamente, Australia está poniendo mucho dinero, es decir, está facilitando investigación, está dando grants, o creo que se podría traducir como becas de investigación, está facilitando el tema de establecer empresas que trabajen en estas áreas. Hay unos centros de crecimiento importantes para las personas que quieran trabajar y quieran desarrollarse en estas áreas en términos de recursos. Entonces, una persona que viene aquí a trabajar con este background, con estas habilidades, va a tener mucha ayuda del Estado para poderlo hacer. Sigo con la lista: defensa, lo que aquí llamamos Advanced Manufacturing, y Space es toda el área de manufactura de alta tecnología. Es decir, robótica, el uso de inteligencia artificial, el uso de machine learning, todo ese tema que lleva a hacer una manufactura inteligente, una manufactura eficiente, es un tema que es supremamente importante para Australia también. Allí tenemos una serie de temas muy importantes que consiste en que dentro del contexto australiano, Australia
al estar en el sudeste asiático, digamos, de una manera geográfica, nosotros pertenecemos al sudeste del Asia. Tenemos que competir con los costos de manufactura de países como la China, como Vietnam, como Tailandia, que ordinariamente han tenido una mano de obra supremamente barata. Mientras que en Australia, pues la mano de obra es, por definición, mucho más costosa. Entonces, la manera como Australia quiere competir en el terreno de manufactura es con alta tecnología. Y ahí es donde Australia quiere tener una posición importante. Es decir, nosotros de alguna manera como país habíamos renunciado al tema de manufactura. Ahora, y convirtiéndonos en un país de servicios. Es decir, Australia es un país que tenía a excepción del tema de recursos, tenía una gran importancia en el tema de educación, en el tema de servicios financieros, en el tema de servicios médicos. Ahora lo que quiere es recuperar o crear una posición en el área de manufactura, pero de manufactura de alta tecnología. Algo como lo que hace Alemania, algo como lo que hacen países que teniendo unos costos de producción altos en términos de manejo de costo de mano de obra, logran un valor agregado muy alto por el proceso y la calidad del proceso que desarrollan en su país. Otro tema, otro sector, economía circular. Economía circular, pues básicamente es que no haya gasto, que no haya basura, es decir, que el ciclo completo de vida del producto, desde el material que se usa hasta el uso final del producto, una vez ha sido desgastado por el usuario, se aproveche. Es decir, que la economía produzca un impacto en el medio ambiente lo menor posible. Y en eso Australia está comprometida, más ahora con todos estos temas de los compromisos acerca del cambio climático, el tema de que Australia deje de produzca una menor huella medioambiental es muy importante. Muy, muy importante. Y aquí uno no puede decir que sea una sola industria, sino es en general todo. Estamos hablando de construcción amigable con el medio ambiente, estamos hablando de reducir basuras, estamos hablando de aprovechar basuras, estamos hablando del tema del reciclaje, en fin, allí hay muchísimas, muchísimas áreas. Otro tema, Digitech, todo el tema de tecnología digital, todo lo que se puede automatizar, hay que automatizarlo. La idea es que se aproveche la tecnología, el Internet de las cosas, las aplicaciones móviles, para que se desarrollen en Australia. Eso es lo que quiere Australia en ese sentido. Un poco más clásico, el tema de infraestructura y turismo es una realidad, es decir, Australia sigue teniendo una necesidad de desarrollo de infraestructura grande. Estamos hablando de puentes, estamos hablando de caminos, estamos hablando de puertos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con infraestructura comercial, es decir, inclusive construcción residencial y sigue siendo muy importante en Australia. Y por supuesto turismo. Turismo definitivamente sigue siendo uno de los sectores más importantes para este país, no solamente en la famosa Gold Coast, donde todos queremos vivir, sino en todo el país. El turismo sigue siendo una de las empresas del futuro. Noveno, sector Financial Services and FinTech. Todos los servicios o todo el área de finanzas de alta tecnología. Definitivamente el sector financiero está siendo revolucionado por una serie de servicios que no son bancarios. Es decir, el sector financiero está siendo, o los bancos están siendo reemplazados en el sector financiero por iniciativas como Afterpay, como transacciones como Wells Fargo, cosas de esta índole, que no son bancos, que prestan servicios financieros, que facilitan servicios de transacciones entre las personas sin necesidad de tener licencias bancarias. Y allí hay un espacio muy importante para personas que tengan esa experiencia o que tengan ese conocimiento.
El décimo, no de último, pero no porque sea menos importante, todo el tema de educación. Australia sigue siendo un país comprometido con tener un sector educativo fuerte, con tener un sector educativo importante. Australia quiere mantener su posición dentro de esa industria global de billones de dólares de educación internacional, y allí abre un espacio importante para Global Talent. Bueno, estos son los 10 sectores, y tenemos que verlo como sectores. Quizá una de las preguntas que uno dice es, bueno, pero dígame, ¿necesitan ingenieros mecánicos o necesita ingenieros de sistemas? Sí, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, como ingeniero mecánico, ¿usted en qué sector está? O como ingeniero de sistemas, ¿en qué sector, en qué área estratégica está? ¿Dónde está su experiencia? Y allí es donde podemos identificar si usted es un candidato para esta visa de Global Talent. Adelantándonos un poquitito, vemos acá que, bueno, quizá lo que mencionaba Caterina hace un momento, ¿por qué hacer la cosa hacer esta visa con nosotros? Pues por una razón simple, y es que vamos a ver que para Australia, que en esta visa es crítico tener un nominador. Es tener una compañía australiana que diga, sí, el señor Pérez o la señorita Gómez es un talento en esta área. Y nosotros, como RC Australia, podemos contactar al señor Pérez o a la señorita Gómez, decirle, mire, vamos a encontrar a alguien que lo nomine, que lo respalde ante el gobierno australiano, diciendo que sí, que realmente usted es una persona que tiene el talento que Australia está buscando. ¿Cómo se define el perfil de una persona talentosa para este proyecto? Básicamente estamos hablando de que hay dos grandes categorías. La primera categoría es personas que tienen una historia académica en esos 10 sectores. Y esa historia académica es porque tienen un doctorado o porque han desarrollado una maestría por investigación en esos 10 sectores que mencionamos hace un momentico. Entonces, esa es una categoría de Distinguished Talent. La segunda categoría es personas que no tienen ese doctorado o esa maestría, pero ya están trabajando en ese sector y tienen un salario significativamente alto. Se habla de que tengan un salario, y este es básicamente un parámetro, de $153,000 australianos. Es decir, si una persona está ganando un salario equivalente a esto o cercano a ese valor, es elegible para esta visa. Y aquí estamos hablando de que es quizá los casos más simples, simplemente demuestra que está teniendo este ingreso, y esto de alguna manera se tiene como una evidencia que es un talento distinguido. Básicamente estas dos opciones son una por académico y el otro por el salario que esté recibiendo. En ambos casos se requiere que haya un nominador australiano, es decir, una empresa o una persona en Australia que tenga una reputación reconocida en esa área y certifique, endose, nomine al candidato. Ese trabajo lo hacemos nosotros en RC Australia, cuando digamos un candidato a doctorado o una persona que tenga su doctorado en una de estas áreas, digamos en economía circular, dice, mire, mi tesis de grado es precisamente en ciudades sostenibles, por decirlo de alguna manera, o en arquitectura sostenible, o en edificios altamente eficientes, o en algún tipo de aparato de medicina, de tecnología o algo así, dice, pero yo no conozco a nadie en Australia que pueda certificármelo. Nosotros, la tarea nuestra es poner ese perfil en contacto de los
de entidades que conocemos aquí en Australia y esas entidades dicen, sí, estamos interesados en nominar a esa persona. Y con eso cumplimos ese requisito que tiene la visa de lograrle un nominador al candidato. Ese es, digamos, parte de la tarea que nosotros hacemos en la compañía. ¿Cuáles son los factores que determinan que una persona sea un talento en este contexto? Básicamente, la ley está buscando elementos como los siguientes. ¿Qué logros ha tenido en el campo? Es decir, ¿qué ha hecho? Es decir, ¿por qué considera usted que usted es un talento? No, porque es que, mire, yo tengo una empresa que desarrolla aplicaciones de tecnología para minería, o porque hemos desarrollado o porque yo tengo una consultoría que hago consultoría a los diferentes universidades acerca de los cursos que deben tener en el área de educación, o porque tengo este cargo en esta empresa que me lleva a ser un ejecutivo importante en esta industria. Proyectos en los que ha participado, es decir, que ha desarrollado, digamos, o en qué proyectos de desarrollo ha participado, qué premios, qué menciones ha recibido. Liderazgo y reputación en la industria es otro elemento importante. Participación en asociaciones profesionales, experiencia profesional, publicaciones que ha hecho, patentes, todo lo que tenga su nombre o en qué participa, en qué efectos de propiedad intelectual ha participado, conferencias que haya dictado a nivel nacional o a nivel internacional, y pues el tema del salario para los que se van por la segunda categoría. Son factores determinantes para determinar si es o no un talento distinguido. Estos son simplemente ejemplos, no es una lista taxativa, no es prescriptivo tenerlos todos, pero nos indican un poco qué es lo que está buscando Australia en estos términos. Cuando nosotros decimos Australia, para esta visa, el departamento ha creado un task force, hay un equipo de personas que están dedicadas dentro del departamento de inmigración a asesorar y atraer asesorar no, pero a hacer el proceso de la visa mucho más simple. Es decir, cuando presentamos una visa de Distinguished Talent, perdón, de talento independiente, esto tiene un tapete rojo, es decir, tiene un camino más expedito, más simple, más rápido. Es decir, no sigue todo el proceso que tienen las demás visas. Es un proceso mucho más rápido, es un proceso más simple, es un proceso que ya lo vamos a ver, pero es uno de los procesos que le permiten a uno verificar que realmente es una prioridad para el país. De hecho, si vemos el proceso, básicamente tiene estos 4 pasos, ¿no? Es decir, lo primero que uno hace es presentar una expresión de interés. Digamos que una vez que hemos tenido la entrevista, hemos visto que el caso es viable, empezamos a preparar unos documentos que justifican esos factores que hemos visto antes. Conseguimos la persona que va a nominar y presentamos la expresión de interés. Esa expresión de interés, Global Talent, entra a una evaluación que termina con una invitación a presentar la visa. Esa invitación se llama Global Talent Identifier. Cuando uno recibe esa invitación, ya realmente puede decir que tiene la visa lista. Allí ya realmente lo que falta es simplemente preparar la nominación, preparar todos los documentos y presentar la visa. Estas visas están teniendo un proceso de aprobación bastante rápido, están teniendo un tiempo de proceso de más o menos 3 a 6 meses, donde ya el aplicante con su familia puede emigrar a Australia como residente permanente.
¿Qué beneficios tiene esta visa? Pues definitivamente llegas como residente permanente, tiene un derecho para todos los miembros de la familia de trabajar y estudiar en Australia sin ningún tipo de limitación. Es decir, puede trabajar para un tercero, puede poner su propia empresa. Es una visa que le permite trabajar en cualquier sitio de Australia. Es decir, esta no es una visa regional, es decir, es una visa que le permite vivir en Sydney o en Melbourne o en Adelaida o en cualquier región del país y no está obligado a trabajar, a vivir un tiempo específico en ningún sitio. Es una visa que es una visa que permite traer a la familia. Es decir, se entiende por familia la unidad familiar, es decir, la pareja y los hijos hasta 23 años. Ya después como residente permanente uno puede patrocinar a sus papás, puede darle, facilitar la migración de los hermanos, digamos, de la familia más extendida. Y pues este es un paso para obtener la ciudadanía australiana. Entonces, pues definitivamente es una visa que tiene todos esos beneficios. Y bueno, Caterina, hasta aquí la carreta, como dicen. Ya tenemos varias preguntas, Juan, preguntas bastante interesantes, también de parte de personas que tenemos conectadas a través de nuestro live en YouTube y también a través de este medio. Entonces, arrancamos. Recuerden que está mi compañera Erika del Departamento de Bienvenida, atendiendo preguntas mucho más particulares, mucho más puntuales y de igual manera para que pues puedan agendar su asesoría legal sobre este tipo de visado, obtienen un 15% de descuento hasta el 15 de mayo. Entonces, sin más, arrancamos con la primera pregunta. Y... perfecto. Entonces, Carlos Amador consulta, ¿qué nivel de inglés necesito yo y mi familia para que me aprueben la visa? Carlos, en esta visa no hay un nivel de inglés mínimo. No requiere un nivel de inglés mínimo. Definitivamente, pues vivir en Australia sin inglés es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues sí requieres que tengas un dominio del inglés, definitivamente, pero la visa como tal no tiene no tiene un filtro, no tiene un mínimo. Más adelante vas a encontrar que hay una cantidad de exámenes y todo eso, pero no, la visa no te requiere un inglés mínimo. Perfecto. Ahora, Diana Poveda, ¿al llegar a Australia tengo algún trabajo asegurado? No, esto es importante mencionarlo. No, la persona cuando llega dentro de esta visa llega con todos los derechos para trabajar, que es, digamos, uno de los elementos críticos para poder conseguir trabajo en Australia, pero tiene que conseguir trabajo. En este tema de conseguir trabajo para nosotros los latinos, siempre nos asusta muchísimo emigrar a Australia, emigrar a un país donde uno no tiene trabajo. Y es lógico, es un temor muy lógico. Uno tiene que considerar definitivamente que Australia en ese sentido, pues primero es un país que tiene un nivel de desempleo muy bajo. Es decir, el nivel de desempleo en Australia es del 5.5, esto en plena pandemia inclusive. Y por otro lado, que estas personas vienen dentro de unos sectores que Australia está de alguna manera promoviendo mucho. Entonces, uno tiene que considerar que llega en unas condiciones muy ventajosas, pero de todos modos tiene que tener sus ahorros y tiene que tener en consideración que cuando llegue va a tener que pasar unos meses para consiguiendo trabajo. Eso significa que tiene que haber unos ahorros para esos primeros meses. Correcto. Esta pregunta es bastante importante y creo que la están haciendo bastante. Luis Martínez consulta, dicen que las fronteras de este destino están cerradas. ¿Tienen información o novedad de cuándo las van a abrir? Pues Luis, realmente lo que tenemos es la expectativa de la información que ha mencionado el gobierno federal, diciendo que se espera que se reciban turistas y estudiantes internacionales
para el primer semestre del año 2022. El primer semestre aquí comienza en febrero. Entonces creemos que a partir del año entrante, pues Dios mediante ya estará abiertas las fronteras. O no obstante, pues este es un tema que varía mucho con base en el manejo de la pandemia que va haciendo cada país. Australia en este momento ha ido abriendo las fronteras de una manera lenta y lo está haciendo a través de un proceso que ellos llaman de burbuja. Entonces crean una burbuja. La primera parte de la burbuja fue con Nueva Zelanda, que es un país que también ya erradicó la pandemia. El siguiente paso parece que va a ser Singapur y después Vietnam, que también son países que tienen muy manejada la pandemia, y así poco a poco van ampliando la burbuja. También hay que evaluar cómo va evolucionando el tema de vacunación en cada país. Pero no tenemos una fecha específica que nosotros dijéramos a partir de tal fecha hay una claridad que van a abrir. No, es un tema que va variando con respecto a cómo va cambiando la situación de salud en el mundo. Perfecto. Ahora bien, aquí Eliezer nos consulta. ¿Solo sirve para personas con maestrías o doctorados? Eliezer, no, tenemos, como te decía, hay dos opciones. Son personas o que tienen el doctorado, que digamos en el camino número uno, o maestría por investigación, o son personas que tienen una vida profesional muy significativa en la industria. Es decir, porque tienen compañías o porque son ejecutivos de empresas que trabajan en una de las áreas. Tiene las dos opciones, tiene las dos opciones. Ok, perfecto. Entonces, aquí él complementa la pregunta. Si no tengo maestría o doctorado, pero tengo 5 años de experiencia en el sector logístico, ¿él podría aplicar? Depende en el sector logístico, de qué tema específico. Tendríamos que vincular la logística o la experiencia de él a uno de estos sectores en particular y ver esos elementos que habíamos mirado antes, logros, méritos, proyectos en los que ha participado, qué lo hace un talento. Es decir, qué lo distingue de las demás personas que trabajan en el sector logístico. Excelente. También les recordamos que cuando pues tenemos aquí unas preguntas bastante interesantes, sin embargo, son muy puntuales, están haciendo preguntas muy específicas respecto a su caso en particular. Les recordamos que mi compañera Erika del Departamento de Bienvenida está para apoyarles y brindarles mayor información, de igual manera para que puedan agendar su cita. Tenemos aquí un par de preguntas más. Aquí Óscar Ordóñez nos consulta. Tengo conocimientos, experiencia en ciberseguridad. ¿Tengo alguna opción? Ahí él nos confirma que tiene especialización más no maestría. Definitivamente ciberseguridad es uno de los sectores, digamos, que entran dentro de todo el Digitech tema. Muy importante, muy necesario. Claro que tienes una opción. Lo que tenemos es que ver a qué profundidad de conocimientos, cuál ha sido la experiencia, cuáles han sido los logros, qué te hace un talento distinguido en ese sentido. Pero si así es, claro que sí, definitivamente es uno de los target sectors que está buscando Australia. Excelente. Eduardo Duque nos consulta. Tengo 10 años de experiencia en proyectos importantes y actualmente tengo un cargo de jefe de ingeniería en una empresa transnacional, pero no tengo maestría ni ese rango de salario. ¿Podría aplicar? Tendríamos que evaluarlo. En principio, yo creo que ese es el tipo de ejecutivos que están buscando. Tendríamos que ver, pues ingeniería, pues es demasiado amplio. Tendríamos que ver exactamente en qué ingeniería está o qué haces, a qué se dedica la empresa. Pero en principio esto es lo que está buscando. Excelente.
Y pues cerramos con esta pregunta, Juan. Sin embargo, como te comentaba y les comentamos a todos a nuestra audiencia, tanto en esta plataforma como a través de nuestra live por YouTube, nos están haciendo preguntas muy específicas, muy puntuales sobre su perfil, sobre si cumple o no las características para poder aplicar. Realmente nuestro departamento de bienvenida podrá apoyarles con más información. Podrán hacer clic en el botón que ven en su parte superior, donde dice Agenda de la Asesoría Legal GTI. Lisette Anzola nos consulta. Hola, yo tengo un MBA y 5 años de experiencia profesional en la industria de tecnología. ¿Aplica? Yo pensaría que sí, pero de alguna manera también, Lizeth, quiero como reiterar lo que menciona Catherine. Decir sí o no con tan poquita información es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que hacerte muchísimas preguntas, hay que oírte más, hay que saber en qué ha sido la experiencia, qué es industria, qué tipo de tecnología o a qué se dedica la industria a la que tú trabajas. Para eso la consulta. En la consulta nos sentamos, tenemos la oportunidad de evaluar todo lo que has hecho, dónde está tu experiencia, dónde han estado tus logros, tu experiencia, tus bueno, premios, facultades, etcétera, etcétera. Y allí decimos, mire, sí, definitivamente es una opción. O decimos, no, definitivamente no lo es. Pero pues definitivamente con una sola pregunta es muy difícil. Es muy riesgoso decirte sí o no. Perfecto. Excelente, Juan. Definitivamente, muchísimas gracias por brindarnos esta excelente oportunidad o esta información tan valiosa que Australia y su programa migratorio está brindando a la actualidad. Juan, por último, bueno, antes de hacer el cierre, les confirmamos a todos los que están aquí conectados, este evento está siendo grabado en nuestro canal de YouTube. A través de este medio podrán volver a repasar nuevamente la información. Sin embargo, a todos los asistentes, el día de mañana se les dará llegar esta información a través de sus correos electrónicos para que puedan estar presentes. Juan, un tema claro, puntual, ¿cuál es la mejor recomendación para poder iniciar en este momento este excelente camino? Pues yo creo que definitivamente es entender uno en qué industria está uno, digamos, que yo creo que es definitivamente uno de los elementos que lo debe a uno ubicar. Es decir, si uno está dentro de estas 10 áreas, es decir, si uno ha trabajado, tiene un doctorado, tiene una, una experiencia significativa o un conocimiento muy importante, es decir, que lo haga, digamos, un talento en una de estas 10 áreas, definitivamente yo diría que es el filtro número uno. El filtro número dos es decir, bueno, okay, si yo definitivamente yo trabajo en esto, en la industria de la salud o en el tema de turismo o de energía, mm, hago la entrevista y pido la entrevista a través de Erika. Nos sentamos, trabajamos con uno de los abogados de la compañía, evaluamos si hay o no material para aplicar a la visa. Si tienes ya contactos en Australia, pues los utilizamos para que te nominen. Si no tienes los contactos en Australia, pues nosotros empezamos a buscarlos. Eh, y, y ese ya pues procederíamos a la visa. Pero definitivamente el siguiente paso sería, uno, saber en qué área estoy trabajando, dos, hacer la entrevista. Perfecto. Excelente, Juan. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros y dictarnos esta información. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acudir a este llamado y de igual manera les recordamos que a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, podrán encontrar más información respecto a quiénes somos nosotros y de igual manera la sesión que se ha grabado en este momento. Muchas gracias nuevamente, Juan. Que pases excelente día. A ti y a todos los asistentes.